Buenas tardes para todos. Nuevamente es un gran honor compartir con ustedes estos espacios en el cual la virtualidad nos permitirá siguiendo llevando nuestro conocimiento a todos ustedes. Mientras ingresan más participantes, los invitamos a ver este video y a permanecer conectados. Proyectos de construcción. Y gracias a ti aprendimos que tu mundo, nuestro mundo, está lleno de retos que nos exigen cada día más y mejores soluciones. Por eso en Argos desarrollamos el más completo portafolio de soluciones para el mundo de la construcción. Para los expertos en la producción de concreto, cementos de máxima resistencia y mejor desempeño, capaces de alcanzar resistencias únicas a edades tempranas, además de agregados puros y seleccionados. Para los expertos en mampostería, mezclas listas, cementos especializados y materiales complementarios para lograr mayores rendimientos, mezclas más suaves y mejores acabados. Para los expertos en la construcción de edificaciones, una gran variedad de concretos especializados para atender los retos en las etapas de cimentación y estructura de cada proyecto. Para los expertos en urbanismo y arquitectura, todos los materiales que necesitas para lograr la versatilidad y la eficiencia funcional y estética que exige el diseño arquitectónico y el desarrollo urbano sostenible. Para los expertos en el desarrollo de la infraestructura, cementos, agregados y concretos diseñados para afrontar los retos de los proyectos de infraestructura y mejorar la competitividad de nuestro país. En un mundo con tantos y tan exigentes desafíos, necesitas un aliado que te ofrezca más y mejores soluciones. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. Nuevamente buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Fernando Palacio. Hago parte del equipo de asesoría técnica en Argos y estaré con ustedes acompañando estos espacios de conocimiento. Nuevamente le damos la bienvenida a estas sesiones del miércoles del conocimiento con temas renovados que esperamos sean de utilidad para sus proyectos. Hoy abordaremos un tema bastante interesante y es el concreto especificado a edades tempranas en sistemas industrializados. ¿Es un mito o es una realidad? El día de hoy tenemos a dos invitados especiales. Ellos son Iván Botero, quien es ingeniero civil de la Universidad del Cauca y especialista en sistemas gerenciales de ingeniería, y quien actualmente se desempeña como gerente de Forza en el continente americano, y Jesús David Osorio, quien también es ingeniero civil y actualmente es asesor técnico para la zona suroccidente del país en Arcos. Bienvenidos Jesús e Iván, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, hoy queremos contarles también que tenemos una metodología especial, digamos que como vamos a hablar de un sistema y como tal ese sistema tiene varios integrantes. En este momento tenemos a Iván, quien nos va a aportar su conocimiento desde el punto de vista de la formaleta en un sistema industrializado, y Jesús David, quien nos compartirá sus conocimientos en torno al concreto, que es especialmente diseñado para satisfacer las necesidades de productividad, tiempo y entre otras variables que exigen el sistema como tal. Entonces, hoy vamos a desarrollar una conversación en torno a resolver este interrogante, y bienvenidos Jesús e Iván, y adelante, el público es de ustedes. Juan, yo te quería preguntar sobre cómo vamos a manejar preguntas y respuestas para que estemos claros en eso y nuestro público también sepa cómo se va a interactuar con ellos. ¿Cómo lo vamos a estipular para que estemos todos en la misma página, por favor? Claro que sí. Les sugiero que mientras que ustedes van resolviendo algunas preguntas que puedan tener entre ustedes, cada una tratando de resolver las necesidades de ese aporte que hace al sistema cada parte, yo podré estar interrumpiendo la conversación, compartiéndole las preguntas que pueda tener el público que esté activo a través del chat. Perfecto, muchas gracias. Adelante. Bueno, listo. Bueno, Juan, ¿nos escuchas bien? Sí. Perfectamente. Ok. Bueno, buenas tardes a todos, a todo el auditorio. Muchas gracias a Juan
a todas las personas de apoyo, de mercadeo, que de una u otra manera nos ayudan para poder seguir desarrollando estos cursos de manera virtual, a pesar que ya hemos superado un poco el tema de la pandemia, poder seguir generando esta transferencia del conocimiento y poder llegar a diferentes personas a lo largo y ancho de todo Colombia, en algunas ocasiones por fuera del país. Entonces, muchas gracias por la invitación, Juan. A Iván, pues, a un amigo mío acá en Cali, darle todo el agradecimiento, el apoyo, que ha sido una aliado, más que hace una aliado, un amigo que nos ha apoyado en diferentes charlas y eventos, digamos, promocionando y haciendo transferencia en todo lo que es la formaleta, concreto y cosas que inclusive la mañana tenemos un curso aquí en Cali sobre tema de industrialización y vamos a tocar algún tema de formaletas y de concreto. Entonces quisimos hoy, con esta invitación a Iván, hacer otro tipo de modalidad más que una charla, un conversatorio donde queremos compartir de manera dinámica todo lo que tiene que ver con el tema sistema industrializado. Y sonaba algo muy charro, muy chistoso, era como mito, realidad, digamos, es una realidad. Y empecé un poquito esta presentación preguntándote, Iván, ¿es necesario hoy en día tener concreto a una edad, a una resistencia alta a temprana edad? La respuesta es sí. Si estamos y queremos industrializar, si queremos tener procesos acelerados, cíclicos, responsables y sensatos, sí, es necesario. Así de simple ya es la respuesta. Es necesario, hoy en día se puede y hoy en día pienso yo que se debe. Correcto. Con ese orden de ideas que vos me decís, entonces, ¿cómo poder uno entender o porque de una u otra manera, listo, es necesario? Ahora, el por qué es necesario, sin el tema, o es una realidad, el desencofrar o el desapuntalar, porque a veces de una u otra manera el constructor o el mediano o el pequeño no entiende ese concepto de desencofrar y desapuntalar. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo lo aplico? Correcto. Buena pregunta, porque si nos pasa todo el tiempo, desencofrar es retirar el encofrado, aspirando a que el concreto esté lo suficientemente sólido como para que yo desencofre y no se me deforme ese volumen de concreto, esa piedra que estoy yo, ese monolito que estoy intentando hacer. Número uno. Desapuntalar es cuando hablamos de elementos horizontales que yo realmente necesito preservar su integralidad por encima de todo, que a la final, en procesos industrializados, si me preguntan a mí, es el elemento crítico, el elemento horizontal, llámese losa, llámese viga, ese es el que yo no puedo suspenderle algunos apoyos cuando el concreto está muy prematuro. Ahí es bienvenido que yo tenga este boost o esta ganancia de resistencia a temprana edad, justamente para yo poder inclusive desencofrar elementos horizontales, pero dejar un apuntalamiento de sacrificio. Eso ya está inventado, el ACI nos lo sugiere, nos lleva, cada sistema va a tener su recomendación. Y algo que nos decías que me parece supremamente importante es, lo volvimos mito, porque así salimos de la academia. Y colegas y Jesús, así salimos de la academia, nos enseñaron 28 días, a los 14 días máximo desencofre, a los 28 días se llega a la resistencia de diseño, nos quedamos con concretos que se diseñan por resistencia, la durabilidad ni nos la enseñaban en su momento, para nosotros, vieja guardia, pues no nos enseñaron eso tan profundamente. Hoy en día cambió, la tecnología realmente está teniendo otro tipo de fundamentación, de parametrización, y ya nos permite tener estas bondades. Entonces, desencofrar es retirar un encofrado, literalmente. Desapuntalar es cuando ya mi elemento horizontal tiene tal resistencia que puede soportar peso propio, alguna carga viva de trabajo en su momento y más carga muerta que vaya a poder tener en ese evento de construcción o de erigir el edificio. ¿Ya? Entonces, es importante eso. Pero mira que hay algo que me llama mucho la atención, a pesar que, listo, es necesario, definitivamente no es un mito, eso tiene que ser una realidad. Yo tengo que tener concretos de alta resistencia a temprana edad. Hay una diferencia entre desapuntar y desencojar, lo hablas claramente, pero ¿cómo definirlo? En algunas ocasiones no está muy claro, se lo dejan a veces preguntas al concretero, y en algunas veces yo me pregunto, ¿y yo por qué voy a definir en qué momento desencofrar o desapuntalar? Sí. Entonces, es un tema de que
apreciación del constructor, del contratista, un tema más expertise, o quién debería definir el desencofrar y el desapuntalar, o es un tema que ya nos acostumbramos, porque si es así, yo puedo hacer, que es algo que más adelante vamos a hablar, cualquier tipo de concreto, o tiene que ser un concreto especial. Entonces, ¿quién define, para preguntarte claramente, quién define la resistencia para desencofrar y quién define la resistencia para desapuntalar? Cuando tengo un edificio de 12 pisos con áreas de apartamentos de 60, 70 metros o menos, a veces de 40 metros cuadrados, para yo poder darle esa dinámica al proyecto. Correcto, y excelente pregunta. La definición debe pasar por un especificador técnico como es un calculista de entrada, alguien que conozca la resistencia de esos materiales y cómo está trabajando estructuralmente lo que se está fundiendo. De entrada, eso tiene que venir definido. No se lo va a inventar nosotros, Forza, como proveedores de encofrado, o ustedes como concreteros. Nosotros, ¿cómo debemos responder? Tanto ustedes como concreteros, nosotros como encofradores o fabricantes de encofrado, es garantizar soluciones, tanto resistencias comprobables y que den confianza a cierta número de horas o de días, que me permita a mí, a través de la solución de encofrado, yo poder articular lo que sea de desencofre o de desapuntalamiento en su momento para que acompañe lo que el calculista dejó estipulado. Ahora, ¿qué pasa? Hay que ayudarle a estos especificadores. Nosotros no, ni mucho menos, somos poseedores de la verdad. Insisto, hay un especialista que se llama el calculista, pero cuando digo ayudarnos es justamente en que lleguemos, y ahí sí me parece importante que haya un trabajo muy tripartita, o con cuatro, este cuarto sería nuestro cliente, nuestro consultor o desarrollador, el calculista, el concretero y el encofrado. ¿Por qué? Porque el calculista me va a mí sugerir unas resistencias a las que yo debería y podría quitar el monte. El calculista me va a sugerir cuántos niveles de apuntalamiento debería yo y cuánto puedo ir suspendiendo el apuntalamiento e ir moviéndolo o ir subiéndolo. Y ustedes como concreteros deben garantizarle al cliente y al calculista y al proveedor de encofrados que su concreto a las X horas tiene tal porcentaje de resistencia, a las X horas tiene tal porcentaje, basados en una curva de ganancia de resistencia que ustedes tienen por Pero defecto. me surge aquí una duda, Sí. y aquí puntual. Voy a suponer que el calculista dice, yo calculé para que los 28 días me dé 3.000. Correcto. Ese elemento. O sea, yo hago mi elemento, hago mi vaciado. Él no, yo como calculista no pensaría que, él no piensa en la dinámica, pues yo diseño estructuralmente. Y yo digo, oiga, a mí lo que me importa es que estructuralmente el concreto tenga una resistencia de 3.000 PSI a los 28 días. No sé, es un tema, y él dice, es un tema más del constructor. ¿Qué hacer cuando se encuentra esa figura y hay una supervisión técnica? Sí. Y se suele pasar que dice, no, pues desencofre cuando el concretero le diga, y yo como concretero le digo, pues, pregúntale al calculista cuál es la resistencia mínima para desencofrar y más que todo en qué momento desapuntar. ¿Qué pasa cuando hay una respuesta un poco del calculista y él dice, mi estructura es de 3.000, diseñada para los 28 días? ¿Qué hace un constructor en ese momento? Tocar las puertas tuyas y mías. Okay. Y ahí viene un trabajo muy bonito y tiene que ser trabajo, y lo voy a decir, muy armónico, donde el constructor tiene una necesidad, nosotros ya sabemos cómo conducir un análisis de resistencia, pero ya basada en cargas de servicio en su momento. ¿Y a qué me refiero? A las cargas reales, primero a las que está sometido los elementos que yo estoy vaciando, ¿ya? Porque yo no necesito que ese elemento que vacíe hoy, que tal vez vaya a desencofrar mañana, esté con la resistencia de los 28 días. Yo necesito que ese elemento esté sólido, indeformable y que admita su propio peso. Ahí yo puedo desencofrar. Entonces, cuando yo logro estipular un análisis muy simple, que de pronto más adelante puedo mostrar un poquito de cómo lo hacemos, que determina cuál es la resistencia mínima necesaria para que el concreto pueda soportar su propia carga. Eso es fácil. Entonces, y en losas, sí, eso para desencofrar, y en losas, para desencofrar losa y dejar un apuntalamiento de sacrificio, hay que hacerse la misma pregunta: ¿cuál es esa resistencia mínima de esa losa que actúe como un módulo de rotura, que nos basemos en ese módulo de rotura para que pensemos que la flexión que va a estar teniendo esa losa cuando yo la desencofro
sea admisible por elemento de concreto como tal. Y si yo logro que a las 15 horas esa losa que yo desencofro va a tener una deformación de 0.001 milímetro, yo se la digo a mi amigo constructor, le digo, constructor, usted va a tener entre apuntalamiento y apuntalamiento que quedan ahí de sacrificio durante X días, puede tener una deflexión de 0.003 milímetros. ¿Eso le va a doler a usted? ¿O eso lo podemos hacer? Me van a decir, sin problema, Iván, eso no es una deformación representativa. Entonces uno empieza ya a articular cuál sería esta solución. Insisto, ese trabajo nos corresponde a nosotros tres para darle la confianza y la tranquilidad que eso lo hacemos todo el tiempo y que el concreto obviamente está garantizando esa ganancia de resistencia inicial, que es el core de nuestra charla de hoy, de nuestra conversación, porque a la final, si no se da eso, de ahí para abajo, olvídese de industrializar, olvídese que sirve un molde, que sirve una propuesta de apuntalamiento, etc. Con ese orden de ideas, es loco pensar que yo deba tener una resistencia diferente en el muro que la losa, o la debo especificar igual. No. Normalmente, en el sistema, y aquí ya tenemos que hablar del sistema, si me voy a concentrar exclusivamente en el sistema estructural de muros de concreto, portantes. Portantes, claro. Sumémosle a eso que es un vaciado monolítico con una losa integralmente fundida, ¿ya? Sí. Ahí básicamente la losa está trabajando como diafragmas, sí, ¿ya? Y los muros están transmitiendo una carga axial. En ese esquema, realmente las losas, si bien son los elementos más críticos, son los de menor resistencia. Yo puedo tener un edificio de 30 pisos y voy a tener losas de 3000 PSI desde el piso 1 hasta el piso 30, todas de 3000 PSI, no así los muros. Okay. En el entender de los muros, ellos sí están recibiendo la carga, o sea, los muros de primer nivel pueden o tener más acero, deben, o tener más acero, o ser de mayor grosor, o mantener un mismo espesor, pero sí afectar y tener una mayor resistencia, justamente porque están recibiendo toda la carga. Y ya puede ir aligerando o reduciendo espesores, y también reduciendo armado de acero. Asimismo reduzco resistencia, si lo quiero, cuando voy subiendo, porque están recibiendo menos carga axial. Es la verdad. O sea, puedo especificar diferente, y me conviene a nivel costos. Yo no voy a sobreespecificar una losa, Jesús. Yo, ¿por qué le voy a meter 4.000, 5.000 pesos en una losa que con 3.000 me chequea? Donde en una losa yo lo que quiero cuidar básicamente es que asuma lo que está dentro de ella, asuma su peso propio y más nada. Ok, Iván, hay una cosa que me llama un poquito con lo que has dicho y me parece supremamente interesante. Entonces, Juan, ¿hay alguna pregunta del público? No, por el momento, pero invito a Iván a que de pronto se trate de ingresar más en el marco de la cámara, porque cuando tienes movimiento, hay veces te perdemos. Okay. Es que me muevo continuemos. Mucho. Okay. No hay problema, pero es que hay veces como que te pierdes del marco de la cámara, entonces te pierde. Dale. Iván, hay una cosa importante que me gusta. Listo, me queda claro que el desencofrar es quitar la formaleta y el desapuntalar. Digámosle, existe una norma clara del apuntalamiento, es decir, qué área debe ser, cuánto debe ser la carga, lo que es soportar, porque hoy aquí en Colombia vemos mucho el tema de la vivienda de interés social, o sea, apartamentos con áreas más pequeñas, y uno con ese concepto, cada cuánto debo colocar un puntal en el área, ¿qué puedo definir del puntal? Porque a veces yo me pregunto, tengo una habitación, no sé, de 3 por 3, 9 metros cuadrados, ¿un puntal sería suficiente? Entonces, a mí me surgen todas esas inquietudes, porque yo del ámbito de concretero, me llama mucho la atención la deformación, pero digamos, a mí nunca me piden deformación del concreto, me piden un poquito el tema de la resistencia, lo tengo muy claro, pero entonces parte de la conversación que me gusta que quede claro es, existe una normatividad, algo claro, y cómo definir cada cuánto debo colocar un puntal, el área aferente, por decirlo de esa manera, que debe tener ese puntal y cuánto es lo que puede soportar un puntal. Correcto. Muy buena pregunta. Juan, ¿me confirma si se está viendo algo que les estoy proyectando para responderle a Jesús con un poquito más de propiedad? Sí, señor, se está viendo y les confirmo que, si me lo permiten, una vez terminen esa respuesta, me regalan un minutico para hacerle una pregunta de un asistente. Perfecto. Mira, y voy a sacar aquí el puntero. Dada tu pregunta,
aquí es esto es una propuesta de apuntalamiento, esto es un molde real que fabricamos para Chile. Entendamos que Chile tiene un coeficiente de aceleración sísmica bastante importante. Y es lo que me decías, si aquí nosotros estamos hablando, aquí hay del orden de 3.4 a 3.6 metros en estas luces entre muros, ¿ya? Y básicamente el espesor de la losa de entrada está dado y está supeditado a la distancia entre apoyos de la misma. Okay. Entre menos distancia, la losa va a tener menos espesor. Nosotros, para garantizarle a un constructor que puede tener procesos diarios de desencofre, no de desapuntalamiento, de desencofre, lo que le generamos son este tipo de piezas. Y es muy bueno lo que me dices, porque yo tengo que considerar que todas estas piezas naranja que estamos viendo aquí, que las estoy señalando, estas piecitas naranja, ellas están brindando un área aferente. O sea, ella no solo está garantizando un apoyo puntual ahí, sino que tiene una área aferente, ¿ya? Del tamaño de la mitad de cada una de las cuadrículas que ahí se generan. Y yo debo garantizar que esta área aferente, ya apoyada, le está brindando a la losa la integralidad que requiere. Entonces, es muy importante yo saber, por ejemplo, si tú ves aquí, en cada área voy a tener 1, 2, 3 puntales en esta primera habitación. O sea, yo con un puntal definitivamente no voy a poder, ¿ya? Y dependo la ubicación de estas FLPs que le llamamos, son unas formaletas de losa puntal, van a depender del espesor de la losa, porque ese es el peso propio que va a tener, y ese espesor a su vez va a depender de la distancia entre apoyos. Entonces mira cómo nosotros a la final, la franja o el apuntalamiento que le brindemos al molde como apuntalamiento de sacrificio, depende sí o sí de la distancia entre apoyos de la losa. Mira cómo, pero es básicamente eso. No hay un genérico, uno puede estimar, cada proyecto es un análisis muy particular. Entonces, parte un día de lo que es el constructor, y digamos, del ámbito de concretero, es conocer un poco cómo es el diseño de los puntales para uno poder de una otra manera conocer un poquito más a fondo, porque a mí a veces no únicamente la resistencia, no únicamente la resistencia mecánica del concreto, sino conocer todo el proyecto de una manera. Es que por eso le decía, tiene que haber una simbiosis muy armónica entre el constructor, que es el que en última va a ejecutar la obra y sabe cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, el concretero y quien suministre la solución de encofrados. No, ninguno de estos tres actores puede deslindarse de esa responsabilidad técnica enorme que tenemos. Así de simple. Yo tengo unas preguntas para ti, ¿te las puedo hacer? Claro. Bueno, ya me llegó la hora. Voy a dejar de compartir. Perdón, Juan, ¿tenías alguna pregunta? Ah, sí, señor. Sí, señor, les agradezco. Es bastante interesante y creo que me pueden regalar una perspectiva o una respuesta desde la perspectiva del concreto y desde la perspectiva del equipo. La pregunta la hace Luis Alejandro Rodríguez y nos consulta: cuando se va a desencofrar un elemento, más puntualmente una losa, ¿los componentes del encofrado se van retirando de forma estratégica o se puede hacer de manera aleatoria? Perfecto. Es muy buena pregunta. Realmente los encofrados deben venir para que se prevea esa situación y saber que el peor de los casos, que es un desencofre aleatorio, con unas piezas, como les mostraba anteriormente, que yo garantice y que sea muy evidente que yo esas piezas que estoy dejando ahí con puntales no las debo mover. Lo demás yo puedo iniciar de atrás, puedo iniciar de un lado, pero estoy garantizando que ese, digamos, ese eje, ese centro de la luz, ese centro crítico es intocable. El encofrado debe traer consigo la solución. Cualquier secuencia de desencofre de la losa, siempre y cuando se respete con total entrega el apuntalamiento de sacrificio que debe quedar. Dicho eso, sí se puede. Si me preguntan a mí, ¿yo qué quisiera? Empezar a desencofrar lo que esté más cercano a los apoyos o a los muros, para que la losa, que yo me demore 2 horas quitando losa, para que lo último que yo desencofre, no desapuntale, desencofre sea lo que está ya más al centro de la luz. Esa sería una secuencia que me encantaría, pero la vida no es así. No es lo que nos encantaría, la realidad es otra cosa. Así que los moldes vienen o deben venir preparados, o las soluciones de la marca que sea, deben venir preparadas para que
solvente esa secuencia aleatoria, totalmente aleatoria? Muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguna pregunta o sí? Jesús, no sé si de pronto nos quieras dar una respuesta desde la perspectiva del concreto, que sea lo más conveniente o si es irrelevante. No, lo que dice Iván es muy cierto. O sea, yo no pongo, o sea, una cosa es lo que uno se imagina desde el escritorio, otra cosa es la realidad en la construcción. Pedirle orden y que sea algo de una manera sistemática, un proceso constructivo industrializado, es complejo. Uno da unas recomendaciones. Acuérdense que aquí hay seres humanos involucrados, y bastantes. Y acá le tenemos que dar como, digamos, facilidad y algunas sugerencias. Pero no me puedo olvidar que aquí hay seres humanos y que el concreto de una u otra manera tiene que marcar la pauta en el sistema, la resistencia, no en un punto más que en otro. La resistencia tiene que ser muy similar en todos. Entonces, me uno un poquito a la respuesta de Iván. Uno es la cosa, cómo lo pueden imaginar, pero lo que tiene que respetar son las áreas de los apoyos, tal vez el final lo que uno debe desencofrar, pero la resistencia en concreto es totalmente uniforme. Okay. Aquí Iván me va, esto es como, estamos de moda los debates, entonces Iván me hace unas preguntas a mí. Sí, cero político, muy técnico. Yo tenía preguntas porque realmente, ¿qué tan conveniente es acelerar? Yo he oído muchas cosas y no me interesa lo que he oído. Quisiera escuchar a un concretero, a una persona que sabe de eso. ¿Qué tan conveniente es acelerar? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo sí, cuándo no? Yo le dije a Iván que siquiera el guión, preguntas fáciles. No, mira, realmente el acelerar en el concreto no es que sea muy conveniente, si lo miro desde material. O sea, olvidémonos que existe el sistema, olvidémonos. Y si yo miro el concreto como material, digamos, uno pues, no se debe acelerar, porque el concreto es una roca que realmente hace el hombre, donde se interactúa un material que es el que une, que tiene la capacidad de tener esa cohesión que se llama cemento. Y el cine se requiere un tiempo de madurez que lo hace a través del agua. O sea, el cemento solo no hace nada. Yo le coloco agua y hay unas reacciones exotérmicas, químicas que genera el cemento. Lo que pasa es que yo esa respuesta no la puedo dar oiga, a los 28 días. No, nos toca adaptarnos de una u otra manera. Y eso ha hecho que nosotros como cementeros y concreteros cambiemos un poquito la visión, sin perder un poquito la calidad del producto. Razón por la cual es bueno, no es que sea conveniente en un cemento, pero nos toca hacerlo de una manera responsable, prudente, y casi que alguien me ha preguntado, ¿el cemento ha cambiado? Claro, ha cambiado en los últimos 50 años y más que todo en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque el proceso constructivo le ha tocado adaptarse a lo que hay. O sea, un inversionista, un financiero quiere levantar su edificio levantado. Entonces, de una u otra manera, hay que acelerarlo de una manera prudente, mirándole que químicamente no alteremos la durabilidad del concreto, porque al fin y al cabo me interesa que la estructura sea durable, y uno hace unos métodos para poder acelerar, no usando cloruros, algo del estilo, y siendo muy responsable, razón por la cual que hoy en día, digámosle, la industria del cemento y del concreto, y especialmente Argos, se ha preocupado mucho en el foco de la durabilidad para poder hacer esta maniobra que como material no es, o sea, hablar hace 30 años de acelerar el concreto no era. De hecho, en los pavimentos existe el fenómeno del fast track, que eso está mal traducido y requiere unas condiciones. En los industrializados, que es lo que nos atañe en este momento, nos ha tocado hacer ciertas condiciones, maniobras en el concreto, porque acuérdense que aquí es concretos muy fluidos, que a las 14 horas tienen que tener una resistencia para soportar un peso propio. Entonces nos ha tocado de manera responsable hacerlo. Ok, bueno, ya entiendo cuál es la óptica del concretero. Ahora, hoy en día yo ya veo que están llegando a resistencias altísimas. He conocido, de hecho, hasta clientes y desarrolladores que solicitan sus concretos de unas resistencias muy altas para curarse en salud. Para decir, no, es que si tú me estás diciendo que puedes desencofrar con el 15% del F'(C), cuando un F'(C) sea de 21 megapascales o un 210, no, pues entonces yo lo pido de 25, por si acaso eso no me está dando el 21, yo no voy a estar haciendo pruebas cada día para saber cómo está, no tengo desarrollado mi
mis termocuplas para hacer unos ensayos de madurez o algo así, que hoy en día eso es para otra charla, pero también hay que hablar en algún momento. Es tan así, vale la pena hacer eso, esas curazas. Si me preguntas a mí, yo jamás tuve problema cuando estaba del lado del constructor, donde pedíamos 3.000 PSI, teníamos perfectamente ese 15% garantizadísimo. A las 12 horas, ni siquiera a las 15, a las 12 horas, y muy tranquilos podemos hacer eso. Pero veo que hay gente que se blinda. Yo, si me preguntan a mí, yo no lo vería necesario y les diría no gasten su plata en eso. Okay. Y hoy en día vemos que los concretos van para arriba, ya hablamos de 15.000 PSI, o sea, eso es normal, lo más natural. ¿Cuál es tu tu visión de eso? Sí, me parece fantástico, realmente muy apropiado lo que decís. A ver, esa es la visión mira, que la visión que vos tenés como equipo de Formaleta, sí, todo el tema de los encofrados. Y constructor. Y como constructor que fuiste en algún momento, y esa visión que nosotros tenemos como proveedor de concreto, que al fin y al cabo lo que queremos es entregar un producto que sea acorde a la necesidad de un cliente. Digamos, hoy en día uno puede tener un concreto de 3.000 común y corriente, un concreto de 3.000, pero hoy en día cada vez estos elementos son más esbeltos. Correcto. Más esbeltos, tiene una cantidad de aceros, si hablamos de elementos de borde más, sí, y habla de unas condiciones donde yo tengo que también pensar en la facilidad en la colocación, no únicamente mentalmente la resistencia, que sí, tal vez un concreto de 3.000, tal vez te cumpla una resistencia X a temprana edad, sí y no, pueda que sí, pueda que no, pero también tengo que pensar en la radiología, en cómo colocarlo y que el concreto tenga un asentamiento capaz de poderlo maniobrar. Siendo así, yo tengo un concreto de 3.000, que tal vez en Cali, que hoy estamos aquí en Cali, yo tenga la bondad por el clima, me facilite y a las 24 horas o a las 14 horas tengo una resistencia por lo menos del 10, 12%, que uno dice, puedo desencofrar, más no desapuntalar con lo que estás diciendo. Pero ¿qué pasa? Que con estos climas tan cambiantes que hoy en día tenemos, pues no vamos con bruto para Bogotá o para Pasto, ya cuando el clima baja mucho la temperatura, un concreto tal vez de 3.000 convencional, por decirlo de una manera, no va a tener la capacidad de fraguar y endurecerse y adquirir la resistencia temprana. Razón por la cual que a nosotros como industria de concreto tenemos que ser responsables. Y yo no le puedo dejar eso al medio ambiente, si llovió o no llovió. Y hoy en día lo que ha hecho Argos como industria del concreto es, hombre, blindemos y hagamos un concreto industrializado. No que el concreto sea industrializado, al sistema industrializado. Y lo que hacemos es tratar de tener un concreto que a temprana edad, llamémoslo, más de las 12, 14 horas, tenga una resistencia suficiente para poder desencofrar. Eso es lo que hacemos. Y hacemos, ahora, hay unos constructores, de hecho pasa mucho, Pereira, pues, que tiene la oportunidad de estar, y el cafetero en general, que dice, hombre, yo confío tanto en el proveedor es tan bueno que yo hago 3.000. Y le dice, es bajo tu responsabilidad. Porque yo como industria del concreto yo no puedo obligar, yo simplemente suministro un producto, doy una asesoría, doy todo el abanico de posibilidades que tiene cada concreto, y eso termina siendo algo de números. Pero sí es mejor en un sistema de encofrados, donde yo necesito dinámica rápidamente, sí tener un concreto, no es que sea de 3.500, tal vez de 3.000 industrializado, no por el concreto, sino por el sistema, para yo sí poder garantizar una resistencia temprana. Ahí es donde viene un poquito esa dificultad. Ahora, hay muchos constructores, lo veo de otra manera, yo tengo tanta confianza en mi proveedor, pero, ojo, los climas, si, vamos, acuérdate que estos sistemas, de una u otra manera, el sistema es tan cíclico que yo especializo a la gente, ¿cierto? Y casi que las fundidas terminan siendo en las tardes. Por X o Y razón, que tal que la fundida se alarga hasta las 8 de la noche. Sí. Yo al otro día voy a desencofrar. La dinámica sigue. Sí. La fiesta sigue. Sí. Y yo no le puedo dar, venga, no es que yo terminé, contemos 8, 9, 10, no, el tipo no sabe eso, el tipo llega y desencofra. Entonces sí tenemos que blindar y darle esa dinámica. Entonces sí es tener un producto especializado para este caso. Juan, ¿ibas a decir algo? Sí, antes de que continúen, me encantaría que profundizáramos un poco, porque Jesús menciona algo y es concreto industrializado. Entonces, quisiera que entráramos ahí en ese concepto un poquito, para que aclaremos de pronto en qué se diferencia un concreto industrializado
entre ese concreto multipropósito con un asentamiento plástico, un No, asentamiento fluido. no, Digamos, si hay algunas características tenidas en cuenta en términos del diseño, en términos de los tiempos de fraguado, o sea, ¿qué puede tener de diferente ese concreto de 3000 que yo pido con un asentamiento X a ese concreto industrializado? aquí vamos a hacer una filmina, vamos a ver si... Aquí, sí, ¿Está? sí, muy bien. Gracias. Entonces, espérate, les comparto. Voy a compartir algo, por favor. Regáleme un segundo. Listo, muy bien. Iván hablaba un poco, le hablaba un poquito del desencofrar y el desapuntalar. Eso es totalmente claro. Un concreto convencional, en teoría, no va a tener la resistencia. En teoría no, en realidad. Lo que pasa es que hay unas bondades del mismo cemento que a veces sí, a veces no. O sea, eso no lo puedo yo calcular. Pero un concreto convencional no va a tener una resistencia convencional. No va a tener una resistencia mayor de 300 PSI al cabo de las 12 horas. Se corre un gran riesgo. El concreto industrializado, que ojo, no es que llame concreto industrializado, es un concreto para un sistema industrializado que hay que aclararlo muy bien. Sí tiene esa bondad de tener una resistencia mayor de 300, 400 PSI para yo poder garantizar que usted puede comprar. ¿Cuál es la diferencia? Es sencilla, es un tema de material cementante, o sea, cemento que yo tengo ahí, y un tema de relación agua-cemento. Porque hoy en día, a pesar que nos interesa estar participando en el tema de los concretos de alta resistencia, yo lo tengo que hacer de una manera responsable. Yo no le puedo meter cloruro, ni acelerantes a base de cloruro, porque en alguna ocasión teníamos unos aditivos muy buenos que la gente era feliz acelerando, pero no estábamos pensando un poquito en el tema de la durabilidad. Entonces hoy en día, claro, el concreto industrializado, para el sistema industrializado, tiene esa condición que es capaz de acelerarse a un cabo que a las 14, 15 horas tiene resistencia superior a 300, 400 PSI, que puede equivaler a un 15% de la resistencia de diseño. Ahora, ¿qué pasa? Que el constructor, que es una cosa que me interesa, que muy bueno lo que tú dijiste, que es el tema del apuntalamiento. Yo tengo que darle esa bondad a ese producto, siga aumentando su resistencia y al cabo de los 3 días son concretos del sistema que tienen resistencia casi del 70-80%, que el constructor puede darse ya la de desapuntar completamente y seguir su dinámica en el proceso. Casi a los 7 días tiene el 100%. A veces sale esa queja, ¿por qué tanta resistencia? Hombre, yo no puedo dormir el concreto lo acelero, entre comillas, desde la relación agua-cemento, el tema, la cuantía de cemento, y lógicamente va aumentando su resistencia a medida que va pasando el tiempo. Y la gran diferencia es eso, o sea, es tema de diseño, un tema de componentes, y con algo muy importante, que es que el concreto industrializado, aparte de la resistencia, tiene una gran bondad, es la fluidez que tiene para poderse colocar. De hecho, alguna vez con Iván hicimos una prueba muy traída de Forza, pues que lo han hecho en Uruguay, si no estoy mal, sí, de un sistema... Y en Bolivia. Exacto, de flujo inverso, de fundir. Aquí en Cali hicimos unas pruebas muy interesantes. Todavía creo que el medio no está acostumbrado, pero yo creo que nosotros como industria tenemos que ir fomentando. Debe migrar a eso. Que era el flujo inverso, era fundir de abajo hacia arriba, y era con concretos, una rheología bastante manejable, una sopa, y con unos acabados espectaculares, sin perder que la resistencia no fuera a cumplir, casi que a las 14 horas, casi el 15 o el 20% de la resistencia. Entonces, la gran diferencia básicamente es componentes, un tema de diseño, importante el tema de la relación agua-cemento, y un concreto convencional de 3000 tiene una relación agua-cemento de 0.63, concreto industrializado tal vez 0.55. Entonces, básicamente es un tema de parte del diseño, la química que uno utiliza, cantidad de cemento, y obviamente un poquito dándole ese valor agregado que el cliente necesita para poder desenfocar. Tengo otra pregunta y me les atravieso ahí, Juan, que es muy personal y es algo que yo percibo. O sea, yo antes de pedir, si me piden 3000 PSI, pues yo voy a responder por un concreto de 3000 PSI, por más que yo vaya a ir aceleradamente. Esa es mi resistencia, y más si lo estoy comprando a Argos, donde tengo esa tranquilidad, ¿correcto? Ahora,
al yo mejorar, yo prefiero gastarme platica no en buscar mayor resistencia, sino en buscar, y vos lo dijiste ahora, mejor trabajabilidad, mejor asentamiento, reducir si puedo un poco el tamaño máximo del agregado. Por ende, voy a aumentar, y corregirme tranquilamente si no, la cantidad de cemento. ¿Correcto? Cuando yo reduzco el tamaño del agregado, normalmente se incrementa un poco el cemento. Esos concretos con agregado pequeño, bastante fluidos, que uno pide el 8 pulgadas, que yo creo que me llegue con agregado de media, qué rico, con muro de 12, de 10, ojalá agregado de 3 octavos, si me lo venden, fantástico, que es el que se usa para autocompactante, que ahorita quiero que me hables de eso, pero esos concretos así, con esas características, no presuponen que vayan a superar un poco esos 3000 PSI. Yo te digo desde mi realidad, yo siempre lo superé. Y yo ensayaba a los 7, 14 y 28. Había unas veces que ensayaba a los 3 días y eran unos cachos, como decimos. O sea, los superé, 3400, 3600. Algunos me llegaron a 4000 y yo decía, o me están regalando resistencia o ¿qué está pasando? Pero sí, Señores, discúlpenme, creo que estamos perdiendo conectividad. Hola. Creo que perdemos a... No te escuchamos. Ya, Ahora ya sí, volvió. ya ahora se sí. recuperó un poquito la señal. Ya, bueno, listo. Dime. Listo. Entonces, continuamos. Ve, profundizando un poco lo que hablábamos del tiempo de desencofrado versus la resistencia de un concreto industrializado a un concreto convencional, Mauricio Restrepo nos consulta cómo Argos logra poder garantizar esos tiempos de fraguado, cómo logra poder garantizar esas resistencias a 8 horas, a 12 horas. Inclusive Jesús me atrevería a soñar un poco y no sé si podríamos llegar a tiempos menores de 8 horas o entre 8 y 12 con alguna exactitud adicional a la que estamos en este momento conversando, que podemos soñar. Y adicional a eso, discúlpenme un segundo que él tiene dos preguntas y se complementan. Entonces, y dice que para no perder la forma del elemento vaciado, que aquí tocamos nuevamente los temas de fraguado, dice que es muy importante garantizar el fraguado inicial del concreto. ¿Cómo puede Arcos garantizar que el concreto ya alcanzó la resistencia exigida por el especialista para que se pueda desencofrar? Okay. Mira, yo creo que al paso que vamos, mira, hace unos 30 años o 25 años, pensar en concretos acelerados tipo industrializado no existía, ni nos imaginábamos eso. Yo alcancé a ser jefe de planta hace muchos años y alguna vez me decían, ve, vamos a vender concretos que se puedan desencofrar, es más, ni siquiera a las 14 horas, a las 24 horas, y lo miramos con, oiga, estamos locos, hoy en día es una realidad, o sea, no se puede hacer. Y vamos al punto que el concreto se va a volver casi que instantáneo, o sea, colóquelo y fragúdese y yo desencofro, y endurezcase y ya. Y vamos a llegar a, porque así va la tecnología, el tema de los aditivos, el tema del cemento, todo eso. Realmente hacia allá vamos, no creo que estamos muy lejos a que pase eso. Lo que pasa es que aquí hay que conjugar que no es únicamente la resistencia. O sea, para mí ya no es un mito, es una realidad. Yo puedo hacer concretos ultra acelerados. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el fraguado y otra cosa es la resistencia, que son dos cosas importantes. El fraguado es un fenómeno, primero, donde hay una resistencia a la penetración y la resistencia mecánica, que es una resistencia a la compresión, que son dos conceptos totalmente diferentes. Ahora, una va amarrada a la otra, sí, claro, porque si yo termino el fraguado más rápido, pues la evolución de la resistencia lo hace más temprana edad. Es totalmente lógico. Ahora, ¿cómo garantizamos eso? Pues bajo un diseño y bajo un tema de cuantía de material cementante, o sea, más cemento, no es palabras más. Nosotros no somos amigos, y yo en lo personal no soy amigo de meter aditivos acelerantes. Y no es que no sea malo, simplemente que el aditivo acelerante me afecta un poquito la química. Y yo le decía hace un momento, acelerar en teoría no es de material, hablo de material, no es que sea muy bueno, o sea, yo tengo que saber acelerar. Ahora, si yo ahí lo hago con ciertos materiales que me pueden alterar químicamente la generación de intringita, más portlandita, temas químicos, pues digamos el envejecimiento del concreto no va a ser muy bueno.
Ahora, yo lo puedo hacer bajo un concepto que es lo que hoy en día usamos, baja relación agua-cemento. Yo bajo la cantidad de agua para que yo tenga más cemento para que aumente la resistencia. ¿Qué es lo que hacemos? Usar aditivos, en este caso policarboxilatos, aditivos de gran capacidad de reducir agua. Eso es lo que hacemos y esa es la gran diferencia. ¿Cómo lo garantizo yo? Obviamente, yo creo que nosotros venimos con fuerza, venimos trabajando hace unos 12 años impulsando el tema. En Colombia más o menos llegó el sistema industrializado hace unos 25 años, más o menos. Y digamos, la industria del cemento y del concreto ha madurado, unos con más ventaja que otros. En el caso de Argos, lo venimos haciendo de una manera responsable, apoyados con los aditivos, con tecnología, con pruebas. Para eso nos hallamos con fuerza en el tema académico, de hacer pruebas, temas de pruebas de madurez, para poder tener tranquilidad. Hoy en día existe ese concreto. Ahora, si vamos más allá, es posible que en 5 o 6 años no hablemos concretos de 12 horas. Es posible que hablemos de 6. No estamos lejos de esa realidad. Claro, todo apunta ¿Por qué razón? Porque la industria lo pide, el constructor quiere darle más dinámica, hay un déficit habitacional y va a llegar ese momento. Nos tenemos que pensar en tener ese tipo de soluciones, porque el constructor quiere es ya, es dinámica, poder formaletear y todo. Quiero compartir algo y respecto a eso, nosotros en México hemos tenido el caso de constructores que le han dado doble ciclo diario a un mismo juego de encofrados. Vamos para allá. Inician a las 4 de la mañana, sí. A mediodía ya vaciaron y están desencofrando a la 1, 2 de la tarde, vuelven a vaciar a las 6 de la tarde y se van para su casa. El otro día inician, ya hacen 2 y han hecho. Ya eso no se ve. Eso lo vimos cuando hubo un boom antes del 2010 y tenían ese doble ciclo y no había tanto desarrollo en los concretos. Yo quiero anexar algo, Jesús, antes de que es muy ajeno a lo que hemos dicho, pero que es totalmente, y le apunta a la resistencia, y es que no olvidemos que el concreto siempre va a agradecer una hidratación, que el concreto siempre va a agradecer un curado, y el concreto siempre nos va a agradecer con ganancia de resistencia a la final, cada vez que yo lo hidrato. ¿Es correcto? Sí, claro. Conviene hidratarlo, desencofro, hidrato para tener... ¿Cuál sería tu sugerencia, Jesús, para tener unas prácticas confiables, para yo justamente no decir, no, pues que Argos me puede decir lo que sea, pero yo desde obra, ¿qué puedo hacer para que, claro, Argos me manda un buen concreto, yo lo coloqué bien, lo consolidé bien, lo vibré bien, un buen encofrado, lo desencofré, vía curado, ¿yo qué puedo lograr? ¿Es tan así? Sí, lo que pasa, mira, es muy sencillo, digámosle, una partícula de cemento es como una esponja de bombril. Si vos a esa esponja de bombril le cruzas un agregado y otra partícula con la esponja de bombril le metes, realmente el agregado queda totalmente incrustado. Sacar el agregado es difícil. Así pasa en el cemento y lo hace ya en el tema del curado. Lo que pasa es que no tenemos esa cultura, no hay esa, y tal vez ha sido, venimos hace 30 años impulsando eso, a veces lo hacemos, a veces no, pero digamos el constructor lo ha entendido de una muy buena manera con el tema de las fisuras, porque el tener un buen curado disminuye la contracción plástica y así vende las fisuras. Y eso le ayudamos a que el concreto, la evolución de la resistencia lo haga de una manera más uniforme y genere mayor resistencia mecánicamente. El concreto necesita agua, indudablemente, necesita mucha agua. Químicamente, yo siempre he dicho, el concreto no es el concreto, sino la concreto. Y luego en el buen sentido de la palabra, porque si le echo agua o no le echo es malo, todo es malo. Lo mejor que le puede caer al concreto es agua, desde el momento de la consolidación. Menos agua en la elaboración, mucha agua en el curado. Y es la mejor manera, digámosle. A mí a veces me preguntan, y yo creo que a vos te ha pasado lo mismo, es que uno la llevan a una visita y ve fisuras, elementos de 40 o 50 metros cuadrados, totalmente asimétricos. Y dice, ¿por qué se fisuró? Pues porque es lo más normal que el concreto se tiene que fisurar. Sí, hay una pérdida. Ahora, ¿cómo lo hago para evitar? Pues métale más agua. Aumentar la resistencia, eso es un mito. Realmente la resistencia no juega ayuda, no estoy diciendo que no, pero realmente el fenómeno de la fisura es otro. Entonces, para responderte un poco, Juan, hoy en día, claro, ya está, la evolución es claro, y ahí van, ya está, eso ya está muy claro. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, todo procedimientos adecuados, buenas prácticas. Yo creo que a nosotros como industria nos toca es fomentar las buenas prácticas. En el desencofre, aquí tenemos temas con el SENA, seguimos impulsando, tengamos que los técnicos no sean cualquiera personas, que sean personas adecuadas y que sepan desencofrar y encofrar
porque es que hay que ser un arte, saberlo colocar. Uno ve, uno ve prácticas del ACI, fomenta las buenas prácticas en la construcción, buenas Doctor, prácticas en la colocación. correcto. Nosotros en Colombia Y tenemos ahorita que quiero que hablemos de fortalecer. eso, pero quiero preguntarle a Juan si hay alguna otra pregunta para ir, para no centrarnos en nuestro conversatorio, sino también integrar mucho a nuestros De asistentes. ¿Sí? acuerdo. La verdad, estamos muy activos y muchas gracias a todos Fantástico. por eso. Hay En pro bastantes de eso que personas nos conectadas, Juan. tenemos, sí señor, 106, tenemos más de 100 personas conectadas, así es. poquísimo. ¿Somos taquilleros o no? Aquí ya. Vamos muy bien. Bueno, entonces les venía diciendo, Chucho, que hace un rato nos contabas de que lo que más hacemos en términos de diseño es incluir cemento con el fin de lograr esas resistencias a edades tempranas, que quizás eso a edades mucho más considerables en tiempo, hablemos de unos 28 días, que a la final pues es lo que terminamos evaluando, quizás esas resistencias puedan terminar siendo superiores a las que esperamos. En torno a eso, Walter nos consulta si se aumenta mucho esa resistencia del concreto y se hace más rígido el elemento estructural, se pone en riesgo el equilibrio que hay de las cuantías de acero determinadas por el estructural, y adicional a eso, si esto interviene con la rigidez del edificio o de la estructura en total, y esto como qué tan considerable puede ser pues a la final como digamos una desventaja del producto. Que muy buena pregunta y aquí me voy a apoyar también con Iván. Aquí hay dos cosas importantes. Hablamos de rigidez, ojo, sí, es totalmente claro, pero acuérdense que la rigidez va muy amarrado al tema del modo elasticidad y concreto. Modo elasticidad y concreto. Si nosotros calculamos y nos devolvemos a resistencia de materiales, ¿qué es el modo elasticidad? El modo elasticidad es la resistencia dividida en tema de deformación. El epsilon que nos enseñaron nosotros. Un delta L sobre L, que es un delta L de acortamiento por carga axial. Aquí no tenemos grandes luces. O sea, yo nunca voy a ver luces de 7 metros en un sistema industrializado. No, difícil, o sea, no se va a ver. Entonces, digámosle que yo tengo una alteración por rigidez, no, la verdad, no, porque además el modo elasticidad y concreto es algo que se da, va muy a la par a la resistencia, pero es algo que se define desde las resistencias iniciales. Es un concreto que tenga ya el 15 o 20% y ya aumente la resistencia a través del tiempo, no es que su modo elasticidad va a aumentarse y su capacidad de formación va a ser menor, no, eso no es tan cierto. De hecho, hoy día, y es algo, digámosle, no una crítica, algo que tenemos que nosotros empezar a especificar claramente es el modo elasticidad del concreto. Concreto de 3000, independientemente lo haga más rápido o no, es un modo elasticidad alrededor de 20.000 megapascales. Entonces, va muy amarrado el tema, ese modo elasticidad se lo lleva a la rigidez. Y además no tenemos luces tan grandes en un sistema industrializado. O sea, yo no voy a ver unas luces de 7, 8 metros donde yo diga, aquí tenemos un concreto de 3.000, 4.000. Ahora, técnicamente, yo no puedo dormir en un concreto. O sea, el concreto va evolucionando su resistencia a través del tiempo. Y es normal que ese concreto que Iván, en este caso, me compró de 3.000, no a los 26 de 3.000, está en 4.000. Y no es que estamos botando el cemento, no. Es simplemente, es el sistema que nos obliga, o sea, es el sistema. No va a afectar el modo de elasticidad. Es un tema que lo hemos hablado con varios calculistas. Y además él dice que hay que ver el elemento, o sea, todo el elemento. ¿Todo tiene ese comportamiento? Sí. O sea, diferente sería, es que el piso 3 tuvo 6.000 y el piso octavo tuvo 3.000. Ah, ahí es otro problema, eso ya es otro tipo de problema. Pero si el concreto tiene un comportamiento muy de alta resistencia, pues es normal que no vas a tener problemas desde el punto de vista de rigidez. Muy bien. ¿Hay más preguntas, Juan? Sí, si me lo permiten, hay una pregunta adicional y quisiera complementar con un comentario que hace Luis Alejandro Rodríguez, que es muy al lugar. Él dice que cuando se realiza el proceso de vaciado del concreto y se presentan precipitaciones, perdón, discúlpenme que estaba leyendo donde no era. André Rendón nos hace una reflexión y es que el tema del curado con agua sería lo ideal siempre, pero en temas ambientales estamos afectando un recurso vital. A veces nos vemos en apuros en este tema en algunos proyectos y pues bienvenida a la reflexión, y en ese orden de ideas les agradezco si de pronto nos comparten algunas alternativas paralelas a la efectividad del agua como curador y que contribuyan a las necesidades del planeta de hoy, de ese cuidado que tenemos que tener. Genial.
Le creo más a Jesús, pero en lo que respecta a la experiencia nuestra, siempre ha sido buscar membranas, buscar que se encierre el agua de oxidación también, que se aproveche esa agua de oxidación y ya, membranas parafínicas o yo qué sé, sería vía este tipo de curadores o de sellados al concreto. ¿Qué más habría para no hacer hidratación? Lo que pasa es que, mira, si uno mira, y me parece la reflexión muy buena, porque todos, y no únicamente la industria del concreto, creo que los formaleteros, el acero, al fin y al cabo, en algún momento alguien nos va a pedir un sello de calidad, es un tema de presencia del CO2, ¿cierto? ¿Cómo controlar eso? Si yo me preguntan a mí, nosotros desde cementeros, claro, una manipulación de agua, un tema de CO2. Si yo miro un poquito la cadena de la construcción en general, desde que muevo la tierra, traigo la volqueta, llevo acá, llevo escombro, afecto el nivel freático, hago todo el proceso y miro la cantidad de agua. La gran pregunta yo le haría al constructor, de esos metros cuadrados que usted va a construir, ¿cuánta agua usted está moviendo en general? ¿Y cuánta agua usted utiliza el curado? Creo que no alcanza a ser ni el 3%. Entonces, me parece muy buena la reflexión. Ahora, yo no me puedo olvidar del material. Ahora, en algún momento nosotros como industria tendremos que pensar concretos que se curen inmediatamente. O sea, que a los 2 días está curado y ya. Pero me parece muy buena y cada vez nosotros como industria, y de hecho lo hacemos, o sea, el tema de los certificados LEED, del uso del agua, control del agua en la elaboración. Hoy en día usamos menos agua, casi un 30% menos agua de lo que hacíamos hace 30 años. Todo eso nos ha obligado por el tema de ser amigables con el medio ambiente. Ahora, técnicamente necesito el curado, sí. Ahora, sí, me parece muy buena una recomendación. Hagamos un curado. Lo más que no es fácil, es que del escritorio es muy sencillo, tapemos la estructura y tal, es muy fácil, pero ya constructivamente se requieren unas condiciones especiales. El agua es un curador, el mejor curador. Ahora, ¿cómo lo controlamos? Creo que hay que hacer un ejercicio y yo le volveré la pregunta, ¿cuánta agua utilizas en todo el proyecto? Desde que yo hago una excavación hasta que yo entrego la llave del edificio y uno puede hacer, y cuánta agua realmente es el agua de curado, que yo creo que no termina siendo más del 5 o del 8% del agua que yo utilizo, porque todo el agua que yo hago, desde la elaboración del concreto, del mojo de agua, donde que hago el mortero para pega, todo el movimiento de agua. En caso, si ya estoy apuntando eso, pues es un llamado también a la industria. Tenemos que hacer concretos que sean capaces de curarse rápidamente. Y te iba a preguntar eso. Hay concretos, los he visto, autocurantes, si los llaman así, que el Hydratium, que etcétera, etcétera. ¿Cómo funcionan? ¿Sí funcionan? Digámosle, es un tema muy químico. No es que sea... Es un tema muy químico. De hecho, hay unas patentes existen de eso, una literatura. Pero, digámosle, desde el punto de vista práctico y real, el concreto necesita agua. Eso no es algo que se requiere. Es como yo le dijera, bueno, el formaletero ha pensado, ¿por qué no hacemos una formaleta antecurante? Puede uno pensar. Entonces yo creo que todo... Lo hemos pensado. Exacto, son todos esos mecanismos que nos toca pensar como industria y no como concretero yo solo, no como industria, desde llamando así 14 megawatts, venga, pensemos ideas para cómo mejoramos condiciones de curado, porque al fin y al cabo tenemos que ser muy responsables con la parte hídrica, con el agua, sí, que es algo importante. Entonces, ¿cómo yo como formaletero puedo contribuir? Yo como concretero, ¿cómo puedo contribuir? Porque al fin y al cabo el constructor va a decir, yo hice este edificio, tantos metros cúbicos de concreto, utilicé tantos metros cúbicos o metros cuadrados de formaleta y utilicé tantos metros cúbicos de agua. Discúlpenme. Les voy a hacer una pequeña moción de orden, van siendo las 5 de la tarde, el tiempo se nos va volando, incluso les hago una invitación, creo que hay unas cuantas preguntas bastante interesantes de parte de Iván, si el público nos regala unos 10 minuticos más, me atrevo a pedirles el favor de que quizás, y en pro de respetar el tiempo, tratemos de responder esas preguntas en unos 10-15 minutos si todos están de acuerdo. Sí, sí, adelante. Priman en este momento las preguntas de los asistentes por encima de todo, Juan. Yo quería sumar una última cosita con respecto al curado y con esa necesidad del planeta. Eso no es un gusto de alguien que dijo, no, pues es que mi obra no se consume agua, no, el planeta no aguanta más. Como lo decía Jesús David, las obras somos altamente contaminantes, seguimos siendo invasivas con el planeta, eso es una realidad, seguimos... pues generando demasiada contaminación
y por ende también hay una contribución negativa, que es este consumo de agua. Lo que yo también diría es buscar aspersores de niebla, buscar hidratar solo lo estrictamente necesario. Jesús David nos decía ahora que es un tema muy cultural que se haga este tipo de protecciones, que se forren en sacos de yute los elementos para que puedan al menos humedecerse y guardar, o el agua de oxidación que permanezca ahí. Pero yo veo que sí, algunas constructoras los hacen, el 20%, y el otro 80% no lo hacen. O sea, sí se puede hacer, Sí, Jesús, claro. sí se puede hacer. Tiene que haber un tema de un compromiso, pero a la final hay métodos que incluyan un mínimo de hidratación, como lo dije hace un momento, aspersores de niebla, que eso ya eso lo manda uno a hacer, y pues tenemos un consumo mínimo y el concreto está agradeciendo eso. Así que pues hay maneras en las que todo puede conjugar a generar unos procesos de curado o de prevención de un exceso de exudación o de una pérdida acelerada de agua también, que posibiliten una ganancia de resistencia y nos den las garantías que requerimos en el proceso constructivo, sobre todo cuando es industrializado. Dale, Juan. De acuerdo. Una pregunta bastante específica que yo creo que sale rápido y nos la hace, discúlpenme, yo la ubico que se me va perdiendo en el chat. Nos la hace Mauricio Restrepo y es específica para Jesús. Él nos dice que la respuesta que nos daba Jesús ahora puede concluir que si necesita concretos para desencofrar a 8 o a 10 horas, Argos se los puede suministrar previa conversación, previos acuerdos, pues previa negociación, sin necesidad de que estemos hablando necesariamente de que es un concreto acelerado. Sí, sí. Ojo, hay una cosa, y bueno, vale la pena aclararlo. Nosotros tenemos un concreto convencional y un concreto para el sistema industrializado. Esos concretos tienen unas condiciones de hecho, lo tenemos en la ficha. Es bueno que en el momento a Mauricio que hagan esa visita, que esté el asesor, sea muy claro y contundente que ese concreto industrializado tenemos uno a 14, 15 horas y otro a 20. Si en algún momento se quisiera, yo necesito que sea 9 horas, se puede desarrollar. Yo hoy en día vuelvo y te digo, estamos muy cerca. Lo que pasa es que no es común. Ahora, si hay unas condiciones que iban, cuenta la experiencia de México, que hacen dobles vaciados, uno puede tener concretos a 9 horas. Es posible. Simplemente es mirar si el proyecto lo necesita, mirar un diseño especial que ya no es complejo y se puede desarrollar ese tipo de concretos. Yo no soy amigo mucho de los aditivos acelerantes. Uno puede hacer otras técnicas para poder tener resistencia a temprana edad, pero se puede hacer, Juan. De acuerdo. Dentro de las preguntas, para empezar a generalizar un poco, nos consultan en los ambientes de lluvia cuando se presentan posteriores a los vaciados o durante los vaciados, si esto influye en algo en el concreto, qué se debe evitar o qué se debe tener presente para evitar estos riesgos y minimizarlos. Correcto. Y eso creo que amerita respuesta de ambos. Sí. Desde la experiencia nuestra y lo que hacemos y nuestra función, la verdad depende de lluvia. Hay lluvias de lluvia. La lluvia torrencial, si hay una lluvia torrencial, yo cancelo. No voy a fundir un solo elemento. Si está empezando a llover y yo estoy vaciando muros, y si es un sistema monolítico, quizá yo le apunte a que estoy llenando muros donde tenemos unos espacios de llenado. Los muros que son pequeños no van a captar mucha agua que de pronto me afecte la relación agua-cemento. Pero si ya estoy hablando de losas que están descubiertas, que captan ya un área importante, ahí yo cancelo, ¿ya? Entonces es importante saber qué precipitación estamos hablando. Si son aguaceros torrenciales, cancelar o esperar y no vaciar nada. Si es una lluvia de esa que uno está abajo y pues no es que qué rico estarse mojando, pero de esa lluvia que uno tolera como ser humano que se está mojando porque está trabajando, yo puedo llenar muros, puedo prever que en ese llenado de muros el aguacero o esa lluvia mengue un poco y ya hacer una losa. Si estoy haciendo losa y está lloviendo intensamente, definitivamente hay que cancelar. Sí. Bueno, el agua, hay que recordar que un poquito el elemento encofrado, pues está encofrado y es una gran ventaja. Entonces la cantidad de agua que genere no va a ser muy alta y ya el concreto está consolidado. Obviamente un elemento, una losa, obviamente un área expuesta, la relación área-volumen es mucho mayor,
y si cae un aguacero, pues, digamos, les va a quedar marcada. Pues, no es como muy conveniente, como no es parar, es como tomar las medidas. Y además, pues yo no puedo poner en riesgo el ser humano, hay personas, bueno, en Cali, aquí casi que, como aquí hay muchos rayos, a una altura de una edificación de 12 pisos, Sí, ya es ya es un riesgo muy absurdo. elevado. Y aquí prima mucho el ser humano, más que el material. Si el concreto se daña, pues se levantará, lo que sea. Pero aquí prima más el ser humano, hay que sacar y no poner en riesgo a las personas y seguir el vaciado. No, eso es prioridad. Ya del material, pues, como todos, no, pues, mucha agua. En ese momento de conciliación, pues, en algún momento vamos a lavar el concreto. Exacto, ya eso quería llegar. Cuando, y por la experiencia personal, que alguna vez me tocó vaciar losas con lluvia, no aguacero torrencial. Vuelvo y les digo, el aguacero torrencial es cancelar todo, ni siquiera tapar y que espero, no, uno ya sabe. El aguacero de los 50 años, como decimos. Pero lo que yo sí noté siempre es que yo podía estar fundiendo un elemento, un muro, y el agua que caía de lluvia no se me mezclaba con el concreto, sino que quedan dos fases diferenciadas. Por ende, no me va a afectar realmente la relación agua-cemento, al menos que sea algo ya muy fuerte, una cosa, una locura. Entonces, no es tan sensible cuando estoy vaciando muros. Cuando estoy vaciando losa, tampoco es que se vaya a hacer una sola fase, el agua, lluvia con el concreto, nunca lo vi. Lo único es que sí, la capa superficial se lava, entonces no queda liso y ese acabado, donde uno tiene ya todo como una pasta gris, bonita, pues sí te va a quedar lavado y se va a quedar tal vez exponiendo el agregado, ¿no? Lo que más... Lo que pasa es que hay que partir de eso. El concreto tiene una densidad de 2.400. Y el agua tiene una densidad de 1.000. Entonces, en un elemento encofrado, no es que el agua se vaya a integrar en la mezcla. Es muy difícil, porque el concreto de una otra manera está consolidado, tiene una densidad, está en un proceso de pérdida, hay un calor generado por el cemento. De hecho, él evacúa el agua, él la bombea, él la saca por los orificios. Sí, obviamente, es como pasa muy común esto, Juan, para todo el público. Mucha gente me pregunta, ¿en qué momento yo, será que ya cuando el concreto lo he consolidado, lo he colocado, le coloca agua? Es bueno, ya el concreto ni siquiera reacciona. Hay un proceso que ya por más agua lo que hace el concreto es rechazarlo, porque ya la reacción exotérmica, química del cemento no permiten que entre un grano de agua. De hecho, las malas prácticas, yo fui jefe de planta hace muchos años y claro, le echaban agua al concreto, pero llegaba un punto que ya por más agua que yo le echaba al concreto, ya el concreto no reaccionaba, porque ya entra un proceso de pérdida de manejabilidad y son otros procesos químicos que el cemento. Entonces, hay que ver eso un poco, digamos, el ejercicio de colocarle agua lluvia. Pues el agua lluvia no es buena, primero porque tiene un pH muy bajo y todo el tema. Ahora, si ya cae un aguacero torrencial que uno lo puede ver en una losa, pues no parar. Ya, ahora que se integra, no, el concreto tiene una densidad de 2.400. Obviamente, no es que el agua lluvia va a penetrar, sí lava el concreto, la parte superficial que tiene agua cemento, y no es como conveniente, hay como un criterio ahí lógico que dice, no, paremos acá, las personas, la maquinaria, el material, y pararon. Ante eso no podemos hacer absolutamente nada. De acuerdo, señores, muchas gracias. Unos 5 minutos para que vayamos cerrando, por favor. Yo tengo una pregunta muy importante y para ya darle la palabra a Iván y cerremos un poquito el foro, este foro de preguntas, de discusiones, de debates. Listo, ya es claro la resistencia, no es un mito, es una realidad, hay que generar resistencia. Es claro ya que también el desapuntalamiento y el desencofrado, claro. Ahora, ¿yo cómo integro eso? ¿Cómo hago yo para integrar toda esa lógica? ¿Cómo dinamizamos ese proyecto? El concreto da la pauta para el sistema, y aquí hay una integración de la formaleta, la mano de obra, el hierro, el acero, el material y la mano de obra, que es fundamental. ¿Cómo dinamizamos eso para que el sistema industrializado sea un éxito? Bueno, yo creo que esa es tarea de los aquí presentes, y me refiero a como proveedores, como marcas, como referentes que podemos llegar a ser. Y definitivamente al integrar las necesidades del constructor, las especificaciones de un calculista, ¿Sí? las especificaciones de un concreto y la solución de un molde, ese es el todo que nosotros debíamos ver. Por eso yo siempre les hablé que hay que buscar cómo armonizar de alguna manera estos actores.
no irnos por un lado, no que la verdad tenemos que asumir los problemas, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, asumirlo como este bloque, como un clúster, que así hay que verlo y así hay que trabajarlo en obra. Algo muy importante y que nos corresponde a todos, y es la sensibilización de cuán crítico es esto de lo que estamos hablando el día de hoy. Y la sensibilización lo digo con el ayudante, la sensibilización con el que va a consolidar el concreto. Hoy no hablamos de consolidación, pero te aseguro que parte de esa ganancia de resistencia y de eso que yo quiero que me augure el concreto en cuanto a garantías, va de la mano de la consolidación. De ahí que el día de mañana, o ya lo estamos viviendo, los concretos autocompactantes se están volviendo muy valiosos, porque yo no quiero dejar la consolidación de un concreto que se vuelve tan crítico en manos de alguien que ni está preparado, ni quiere hacerlo, está aburrido de la vida y lo va a hacer pésimamente mal hecho. Y si yo tengo un buen concreto, un buen molde y una pésima consolidación, mi producto final va a ser pésimo. Entonces perdí esa plata. Entonces eso es muy preocupante. Por eso les digo, y respondiendo a tu pregunta, mira todos los actores que debemos estar comprometidos. ¿Cómo dinamizamos eso? Con un molde que tenga las soluciones, que garantice, que sea muy intuitivo en su desarme, en su arme, para poder garantizar justamente ciclos en serie, ciclos productivos con calidad. Segundo, que tenga propuestas y soluciones de apuntalamiento que vayan de la mano con las resistencias que en realidad gana un concreto que estoy comprando, ¿ya? Y obviamente sumado a un visto bueno y un análisis estructural que debe hacerse, en el que todo el mundo es corresponsable de los resultados. Y eso es planeado. Eso no es que, ay, me di cuenta en el apartamento número 6 de los 40 apartamentos que estoy vaciando que la resistencia no me dieron. Me di cuenta que esta gente me está desapuntalando el sistema de encofrados, que no tenía un sistema de desapuntalamiento, sino que ellos empiezan a quitar molde y empiezan a poner apuntalamiento, empiezan a quitar molde y a poner apuntalamiento, o sea que se empiezan a inventar secuencias. Eso va muy de la mano con una pregunta que nos hicieron antes. Entonces, no hay manera de que veamos eso como usted por su lado y yo por el otro. No hay manera. La manera de dinamizar esto es con lo mejor, con las mejores prácticas que yo pueda, con conocimiento de toda esa, y voy a hablar de pirámide organizacional en la obra, donde el ayudante más raso hasta el gerente más gerente entiendan cuál es el propósito del día, cuál es el propósito de asegurar la calidad y quiénes son mis actores con los que yo logro eso. Yo quiero hacer una pregunta ya para finalizar y ya concluir un poco. Hoy en día vemos un tema, y creo que la pregunta aplica, a mi autopregunta y le pregunto a Iván, hoy en día con esta dificultad que vemos con el acero, ¿cómo nosotros como proveedores de formaleta, de concreto, podemos aportar o qué le podemos decirle al constructor, como qué podemos hacer? Venga, ¿qué hacemos? Yo a veces digo, bueno, concreto acelerado, resistencia, sale el tema de la fibra, ¿cómo podemos integrar todo esto? Y hago esa pregunta ya para... Qué buena, y ahorita la respondes vos. En mi caso, y recientemente estuve en México y logré ver vivienda social. Sí. Hecha ya con macrofibras. Lo normal, y ya lo veíamos todo el tiempo, microfibras se estaban usando, de fibra de vidrio, estas de ahora ya son de polipropileno. Pero se usaban inicialmente microfibras para asumir un poco la tensión superficial y esa retracción del concreto y tener controlada la fisuración. Pero era meramente un tema de controlar la fisuración por retracción. Pero seguíamos usando el mismo acero. Ahora lo que vi fueron ejercicios ya muy juiciosos y donde se está sustituyendo totalmente la armadura que se le pone, por ejemplo, una losa. Todos sabemos que la malla, una losa, tiene doble malla, una losa maciza, y la malla superior normalmente está tendiendo de retracción por temperatura. Ya no la están poniendo, están poniéndole macrofibras de 1.7 hasta 2.5 kilogramos por metro cúbico, dependiendo del concreto a usar, y están sustituyendo acero por montones y les está saliendo más barato, más económico sustituir en malla superior algunos elementos de acero, también en muros lo estoy viendo, macrofibras. Entonces están espaciando más, por decir algo, los grafiles verticales que los horizontales, porque la fibra está apoyando. Entonces ya empezamos a ver otro round en eso, y la fibra y la macrofibra ya empezaron a bajar de precios, se están volviendo asequibles y el conocimiento se está generalizando. O sea, es bueno pensar un conjunto de si yo tengo una cantidad de acero, obviamente temas estructurales,
y pensar un reemplazo a acero medianamente, usando algún tipo de fibra, ya sean metálicas, fibras de polipropileno, algo del estilo, para que lo puedan mejorar. Bueno, eso creo que es un tema que tenemos que empezar acá nosotros como proveedores, empezar a fomentar, hacer prácticas, teorías, involucrar un poquito a los calculistas, ojo, siendo muy responsables, no reemplazar todo el acero, ¿no? No. El acero estructural. Todavía no nos dejan, pero creo que todo está orientado a que sí nos dejen el día de mañana con algo. Okay. Los elementos de borde dudo que nos lo quiten, pero van a pasar cosas muy bonitas al respecto. Bueno, Iván, muchas gracias. Gracias a todos. La verdad, gracias, Juan, gracias también por la invitación. Muy rico este espacio, digamos, una manera diferente de poder transmitir estos conocimientos desde diferentes bandas. No sé si hay gente más preguntas, veo mucha gente todavía conectada. Agradecerle a Argos. El tiempo de todos. Gracias por estar ahí. Todos los participantes. Nos honra un poco tener esta asistencia. Y bueno, muchas gracias. A todos. Y a sus gracias órdenes. A ustedes. Gracias a ustedes, Iván y Jesús. Es más, es una invitación que yo creo que aquí nos podemos comprometer. Y es, ¿qué tal si ampliamos esta mesa y nos invitamos a los mexicanos a que vengan y nos cuenten un poquito cómo logran esos 2 ciclos en un solo día y nos retamos para que tratemos de ver pues quiénes están por encima de nosotros y empecemos a llegar allá, ¿cierto? O sea, tenemos la tecnología, tenemos la capacidad humana, entonces qué rico poderla ampliar, Iván, y sentarnos aquí conversando con ellos a ver cómo logran esa productividad, Dios mío, porque la verdad me sorprendió. Correcto, sin problema. Podemos tocar esas puertas que con seguridad las abren y pues nosotros encantados. Transferencia de conocimiento, toda la que se pueda. Muchísimas gracias entonces. Gracias a todos pues, por su tiempo. Por acompañarnos. Los esperamos el próximo 29 de junio y vamos a desarrollar el tema de resultados de resistencia en obra versus resultados de laboratorio, cómo impactan los procesos. Y son bienvenidos todos nuevamente en la próxima fecha y hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Que estén bien.